Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante proclamemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. Tú que nos conduce a verdes praderas y a aguas tranquilas, ven a apacentar nuestras inquietudes, a sostener nuestras fatigas y a renovar nuestras fuerzas. Haznos experimentar la paz de sabernos acompañados, guiados y amados por ti, para que reunidos como tu pueblo podamos entrar con alegría en el misterio de tu presencia y dejarnos transformar por tu gracia. Amén. Salmo 22. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en su capítulo 10, versos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy el Domingo del Buen Pastor, en el corazón del tiempo pascual, y lo hacemos unidos a toda la Iglesia en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, instituida en 1971 por el Papa y Santo de la Iglesia Católica, Pablo VI. No es una coincidencia menor que ambas realidades converjan en este día. La figura del pastor ilumina el misterio de toda vocación, porque en el fondo toda llamada nace de una voz que busca, que llama por el nombre y que espera una respuesta libre. Las lecturas que hemos escuchado no son piezas aisladas, forman un tejido coherente, casi una arquitectura espiritual en la que cada elemento refuerza al otro. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro, transformado por la experiencia pascual, se levanta en Jerusalén y proclama con una fuerza inédita el misterio de Cristo. No habla desde una teoría, sino desde una certeza vivida. Aquel a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Y el efecto de esa palabra no es superficial. Atraviesa el corazón de la multitud hasta el punto de suscitar una pregunta decisiva: ¿qué tenemos que hacer? La respuesta de Pedro abre un camino: conversión, bautismo y vida nueva. Y aquel día 3,000 personas entraron en la dinámica de esa voz que llama. El Salmo prolonga esta experiencia desde otro registro. El Señor es mi pastor, nada me falta. No es una afirmación ingenua ni decorativa, es una confesión que nace de quien ha experimentado que ser conducido por Dios no significa ausencia de dificultad, sino presencia fiel en medio de ella. El valle oscuro no desaparece, pero deja de ser un lugar de perdición porque hay una guía, una cercanía, una voz que orienta. La segunda lectura introduce una clave decisiva. Antes andaban como ovejas descarriadas,
pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Aquí se nos revela algo esencial. La condición humana, sin esa voz, tiende a la dispersión. No se trata simplemente de ignorancia, sino de desorientación existencial. Y es precisamente en este contexto donde Cristo se manifiesta no solo como guía, sino como aquel que ha recorrido primero el camino del sufrimiento. Por sus llagas han sido curados, es decir, su autoridad como pastor no nace del dominio, sino de la entrega. Y así llegamos al Evangelio, donde la imagen del buen pastor alcanza toda su densidad. Jesús no se presenta como un líder más entre otros, ni como un maestro distante. Se presenta como aquel que conoce a sus ovejas, que las llama por su nombre, que camina delante de ellas y que da la vida por ellas. Aquí se juega todo, porque en un mundo saturado de voces, de propuestas, de caminos aparentemente válidos, la cuestión no es si hay muchas voces, sino cuál es la voz que verdaderamente conduce a la vida. El mismo Evangelio nos regala una imagen complementaria de una profundidad extraordinaria. Cristo como la puerta. Y esto no es un detalle secundario. La puerta en la experiencia humana es el lugar de la entrada legítima, de la transparencia y de la confianza. Nadie entra en su casa por la azotea o por la ventana si quiere ser reconocido. Se entra por la puerta, de enfrente, sin ocultarse. Por eso, la puerta es signo de verdad y de relación. En la tradición de Israel, esta imagen estaba cargada de una densidad espiritual enorme. Los salmos hablan de las puertas del templo como el lugar del encuentro con Dios. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos, dice el Salmo 118, versículo 19 al 20. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Salmo 122, 2. Para el peregrino, atravesar esas puertas era el culmen, era el no va más. El momento en que se accedía a la presencia de Dios. Incluso en el lenguaje bíblico, mencionar las puertas era una forma de nombrar toda la ciudad santa, todo el pueblo y toda la realidad sagrada. Y aquí se produce el giro decisivo. Jesús no solo conduce a la puerta, Él mismo se presenta como la puerta. Ya no se trata de llegar a un lugar, sino de entrar en una relación. Él es el acceso, el umbral, el espacio vivo donde el ser humano se encuentra con Dios. Entrar por Él es entrar en la verdad, en la libertad y en la comunión. Luego vemos que el contraste que introduce el Evangelio es fuerte. El buen pastor frente a los falsos pastores. No se trata de una categoría abstracta. El falso pastor es parecido a los políticos de hoy o a los líderes que instrumentalizan, que dispersan, que no conocen ni se dejan implicar por la vida de las ovejas. Su relación no es de entrega, sino de intereses. Y por eso, en el momento decisivo, le dan la espalda al pueblo y huyen. El buen pastor, en cambio, permanece y permanece porque su vínculo no es funcional, sino ontológico. Es decir, sus ovejas le pertenecen y él les pertenece a ellas. Ahora bien, esta imagen tan poderosa podría quedarse en un nivel simbólico si no la situamos en su verdadero contexto, la Pascua. Cristo no es buen pastor en abstracto, lo es porque ha sido cordero, porque ha pasado por la muerte, porque ha asumido la herida, porque ha descendido hasta lo más hondo de la condición humana. Y precisamente por eso puede conducir desde dentro, no desde fuera. Su autoridad no es externa, es pascual. Aquí aparece una implicación decisiva para nosotros. Si la voz del pastor es real, entonces la vocación no es una idea ni un proyecto autónomo,
ni una construcción puramente subjetiva. Es respuesta a una voz que precede. Y esto cambia radicalmente la perspectiva. No somos nosotros los que inventamos el sentido de nuestra vida. Somos llamados a descubrirlo, a acogerlo y a encarnarlo. Por eso la Iglesia hoy nos invita a orar por las vocaciones, pero conviene purificar también nuestra comprensión de esta oración. No se trata simplemente de pedir más sacerdotes o más vidas consagradas en términos funcionales, como si se tratara de cubrir una necesidad organizativa. Se trata de pedir que hayan hombres y mujeres capaces de escuchar, de dejarse configurar por la voz del pastor, de reproducir en su vida ese mismo dinamismo de entrega. Y en un sentido más amplio, se trata de pedir que toda la Iglesia recupere la capacidad de escuchar. Porque en el fondo, la crisis de vocaciones es inseparable de una crisis de escucha, donde la voz de Dios se vuelve irrelevante, donde el silencio desaparece, donde todo se mide en términos de utilidad inmediata. La llamada se diluye, no porque Dios deje de llamar, sino porque dejamos de reconocer su voz, dejamos de escucharle. Y sin embargo, la promesa permanece. El buen pastor sigue hablando, sigue llamando por el nombre, sigue atravesando nuestros miedos, nuestras resistencias y nuestras dispersiones. Y sigue proponiendo un camino que no es fácil, pero que es verdadero, el camino de la entrega, de la fidelidad y de la comunión. Quizás la pregunta que hoy deberíamos dejarnos hacer no es simplemente si hay vocaciones, sino si nosotros, cada uno de nosotros, estamos en disposición de escuchar, si reconocemos la voz del pastor en medio del ruido, si estamos dispuestos a seguirle, no solo cuando el camino es claro, sino también cuando atraviesa el valle oscuro. Porque al final todo se reduce a esto. Hay una voz que llama y una vida que puede responder. Y en ese diálogo, silencioso, profundo y a veces dramático, se juega no solo nuestro destino personal, sino el rostro mismo de la Iglesia. Que en este día, al contemplar a Cristo como buen pastor, podamos redescubrir la belleza de ser llamados, la seriedad de la respuesta y la certeza de que en cualquier circunstancia, quien se deja guiar por Él no camina hacia la pérdida, sino hacia la vida eterna. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, buen pastor y puerta de vida, en este tiempo de Pascua nos ponemos ante ti con humildad y confianza. Tú que nos conoces por nuestro nombre, que nos busca cuando nos dispersamos y que has dado tu vida para reunirnos, abre nuestro oído para reconocer tu voz en medio del ruido. Fortalece nuestro corazón para seguirle con libertad incluso en el valle oscuro, y haz de nosotros discípulos dóciles de tu llamada y en comunión con tu Iglesia, que siguiendo la inspiración de Pablo VI, nos invita hoy a orar por las vocaciones. Te pedimos que suscites vocaciones santas, generosas y fieles, y capaces de reflejar tu entrega y tu cercanía. Concede a cada uno de nosotros la gracia de descubrir y abrazar el camino al que nos llamas, para que, entrando por ti, vivamos en la verdad, caminemos en la comunión y lleguemos a la plenitud de la vida. Amén. Bendecido día en la presencia del Señor, plenitud de bendiciones para todos. Que pasen un feliz domingo.